Todos los que puedan estar de pie, como para recibir el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es el que habla a través de su palabra. Declaramos, esta es mi Biblia, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo, y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Hemos venido viendo el estudio de los 10 mandamientos. Amén. La palabra del Señor, por boca del Señor Jesús, nos dice en el libro de Mateo que Él no vino a abolir o a abrogar los mandamientos de la ley. Él vino a cumplirlos y a enseñar. Además, vámonos a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Alabamos la presencia del Espíritu Santo. Damos gloria a Él, gloria a Dios, amén. Su presencia se mueve entre nosotros. Mateo capítulo 5, vamos a leer del 17 al 19. Pongámonos de pie, perdón, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a pasar a Éxodo 20, donde estamos, así como estamos de pie, y vamos a ver el momento en que Dios le da los mandamientos a Moisés. Gloria al Señor. Ya hemos visto el primero, el segundo y el tercer mandamiento. Gloria a Dios. El primer mandamiento dice en Éxodo 20, gloria a Dios, en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4 va ligado, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dijimos Jehová o Yahvé, ya que el nombre de Dios se pronuncia de las dos formas. Dice Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Estos 3 mandamientos ya están en el YouTube, la predicación, la enseñanza sobre estos 3 primeros mandamientos. Pueden buscarlo ahí como casa del alfarero, ¿verdad? Ahora, versículo 10 dice que es el mandamiento que hoy vamos a estar exponiendo, y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra santificar es apartarlo. Y dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Ahora sí pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Entonces, 2 cosas hemos visto en esta introducción. De hecho, les hago saber que hoy tenemos Santa Cena para que cada quien disponga su corazoncito delante del Señor, pidiendo perdón. Si tiene que pedir perdón, pues todos le fallamos al Señor, y pidiendo perdón a aquellos que hemos herido, o desatando perdón a aquellos que nos hirieron. Aquellas personas que no han recibido la bendición en su matrimonio deben de abstenerse, ¿verdad? Que están viviendo tal vez en unión libre o están viviendo en una vida de pecado, deben de abstenerse y disponer su corazón para Dios y cumplir con el llamado de Dios. Ok, esta es una introducción para la Santa Cena. Los 10 mandamientos. El mismo Señor Jesús, con su boca, con su palabra, nos dice que Él no vino a abolir los mandamientos. Algunos dicen, no, esos mandamientos ya no son para hoy. Recordemos que el Señor los ha puesto mucho más fáciles para los que se nos olvidan, ¿verdad? A veces le pregunto a alguien, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Bueno, Mateo 22:37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amarás sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está al lado suyo. Así, la palabra prójimo viene de próximo, al que está al lado suyo, aquel que usted se encuentra inclusive en el bus o en el supermercado. Esos son nuestros prójimos. Amarás a tu prójimo como te amarás a ti mismo. O sea, yo tengo que aprender delante del Señor que ya si le he entregado mi corazón al Señor, no me pertenezco a mí misma. Yo debo de vivir para el Señor. ¿Alguien dijo un amén? Amén. La palabra de Dios dice en el libro de 1 Corintios 6, 19 al 20, que fuimos comprados por precio en la cruz del Calvario y que somos la habitación, el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no debemos de vivir para nosotros, sino para el Señor. Y todo aquel que se ama a sí mismo, pues entiende que lo que Dios ha establecido para sí es para nuestra bendición. ¿Verdad? Dios es un Padre que no quiere que ninguno perezca, que ninguno sufra, que ninguno pase por ninguna situación. Ahora, cada mandamiento, ¿qué es un mandamiento? Es una orden. Dios no dijo si puedes o si quieres. Es un mandamiento. Cuando Dios dice algo, establece, por ejemplo, cuando dijo ir y hacer discípulos, ¿nos está pidiendo opinión? No. Entonces yo tengo que entender que la palabra de Dios debe ser una ley para mi vida. Amén. Debe ser una orden para mi vida. Aunque decimos, bueno, ahora vivimos en el tiempo de la gracia, yo puedo hacer lo que quiera. No es cierto. No es cierto. Desde el momento en que recibimos a Cristo, decidimos entregarle nuestra voluntad al Señor. Hacer del Señor, de nuestro Dios, el Señor de nuestra vida. No solamente el Salvador de nuestra alma, sino el Señor. ¿Alguien dice un amén a esto? Entonces, Dios nos está hablando en estos mandamientos, lo que es enfático: Dios no cambia. En sus mandamientos Dios no cambia. En su palabra Dios no cambia. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Así la opinión de los hombres cambie, porque nosotros somos cambiantes. Pero si la palabra está escrita en la Biblia, es Dios hablando con nosotros. Hemos dicho en estos días que la Biblia es la boca de Dios. Amén. La boca de Dios hablándonos, enseñándonos. Y en ella
hay grandes promesas para todos los que le obedezcamos. Hay grandes promesas. Entonces, aquí nos da un mandamiento que se nos hace a algunos un poco difícil, porque no hemos entendido que es un mandato, que es un mandamiento, y que si Dios lo estableció, tenía una razón para hacerlo. Y declara en este mandamiento que en ese día no se debe hacer ninguna labor, ningún trabajo. Inclusive el pueblo de Israel, el pueblo judío, ellos cocinan el viernes para no cocinar el sábado. Y dentro de lo que es la ley, los preceptos de la ley, que es una parte adicional, la cual sí vino el Señor a enseñarnos cuál es la ley pura, ¿verdad? Sin esos preceptos que están ahí. Por ejemplo, era malo caminar una milla, digamos, porque ya no salíamos del mandamiento, o cargar una leña. Cualquier tipo de trabajo requería ciertas disciplinas y algunas hasta la muerte, como vimos la semana pasada. Ahora Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley, que Él vino para cumplirla y para enseñarnos. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿ok? Entonces, siguiendo las enseñanzas de Jesús, vamos a poder entender bien qué es lo que el Señor nos está enseñando, valga la redundancia. Entonces, vamos a irnos al libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí Jesús entra en un contexto donde el judaísmo es la religión, llamémosla así, que está establecida. Y el Señor pone a los judaizantes en aprietos, porque Él hace cosas en el día sábado, el día de reposo para ellos, que para ellos en su mente no les es permitido. Entonces, se compra, como dicen, una bronca con ellos, y los fariseos y todos están a la expectativa. Aquí en esta parte donde vamos a leer en el capítulo 2, habla de que ellos caminaban por un sembradío. Jesús va con sus discípulos, lo voy a resumir, y los discípulos toman de las espigas para ir comiendo, ¿verdad? Toman de las espigas, las mueven con su mano y van comiendo eso. Entonces los fariseos, los religiosos, se disgustan y les dice: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es permitido? Entonces vamos a ver cuál es la respuesta del Señor en esta palabra. Gloria al Señor. Ahí Él les da una explicación, le habla que el rey David en cierta ocasión llegó al templo, comió los panes que no les era permitido a él y los que andaban con él. En el versículo 27 dice: también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, ponga eso en su corazón, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Ok? ¿Qué fue lo que dijo allá en Éxodo? No harás ningún trabajo. El día de reposo, el día de reposo, el día para Jehová tu Dios. Ahora, ¿cuál es en sí la enseñanza? En todo lo que Dios nos ordena, nos manda, Él espera una obediencia espontánea nuestra. En la obediencia a lo que Dios establece está nuestra bendición. ¿Cuántos necesitamos bendición? Prosperidad. Amén. Entonces Él dice: ok, van a trabajar 6 días. Tienen 6 días para correr, para ir y venir, pero su cuerpo necesita descanso. Usted necesita reposo. Ese día usted me lo va a apartar y lo va a dedicar para mí en obediencia. En ese día su cuerpo se va a regenerar,
va a reposar, va a descansar, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, yo tengo que trabajar y tengo que tener otro trabajo extra y no me alcanza lo que yo trabajo, pero de pronto se da cuenta que lo que está ganando de más se le está yendo por otro lado. Ajá. Su cuerpo se está extenuando y está en el cansancio, el metabolismo se baja, la resistencia se baja, todo, y nos enfermamos. ¿Alguien dijo un amén a esto? Entonces Dios está cuidando de nosotros. La razón del día de reposo es cuidar que nosotros podamos cumplir con una misión que tenemos que hacer. El trabajo es una bendición, y reposar. Y Él nos va a ir enseñando a través de esta palabra cuál es la bendición de ese día. Aparte que estoy obedeciendo al Señor, yo tengo que entender qué es lo que Dios me enseña. Él dijo, no harás ninguna labor, ni tú ni tus hijos. Y aquí dice la palabra del Señor que no es que el sábado sea, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces pensemos un momento, ¿qué estoy haciendo yo en ese día? Ahora, aquí en el antiguo pacto habla del séptimo día. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor, hizo todo lo que vemos, todo el universo, toda la creación, la hizo en 6 días, y en el séptimo día reposó. Mire que hasta Dios reposó, descansó, y vio Dios que todo lo que había hecho era en gran manera bueno. Se regocijó con lo que hizo, vio toda la creación, y así nosotros tenemos que aprender a regocijarnos en lo que durante la semana hemos podido alcanzar, y podemos alabar al Señor por ello. Amén. Porque Dios es el Dios que nos bendice, que nos abre puertas. Si usted tiene un trabajo, si tiene un buen trabajo, si alguien le llama, es porque Dios está trabajando a su favor. Amén. Entonces dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué más dice el Señor? Vamos a irnos rápidamente al contexto nuestro, porque estamos en esta época, y también porque es necesario que entendamos por qué nosotros guardamos no el sábado, séptimo día, ¿verdad? Sino el domingo, ¿ok? El primer día. Ok, dice el Señor, el versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre, el cual es Jesús, es el Señor aún del día del reposo. ¿Alguien tiene a Cristo en su corazón? ¿Cuántos lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras almas? ¿Cuántos hemos creído que Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre para limpiarnos? Entonces vamos a irnos al libro de Hebreos, al capítulo 4, para seguir en esta enseñanza tan hermosa, tan preciosa que Dios nos da hoy. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 3. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo tiene una visión directamente con el Señor Jesús, y Dios le enseña todo lo que él no vivió, igual que los demás apóstoles. Jesús le habla y le da enseñanza a través del Espíritu, y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que le oyeron. Pero los que hemos creído, ¿alguien dijo amén? Entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, está hablando en Éxodo del séptimo día, día de descanso. Pero también está hablando de que todos los que no obedecen
no entran en ese reposo. O sea, la palabra reposo habla de una paz interior, de una calma interior. Entonces, está enseñándonos que todos los que creímos en las buenas nuevas de salvación, hemos entrado en un reposo. Esto el Señor nos acaba de decir por palabra de Él, que Él es el Señor del reposo. Y los que recibimos a Cristo, reposamos de todas nuestras obras pasadas, de toda nuestra vida de pecado. Y Dios trae paz a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Amén. Reposamos en Cristo Jesús. Reposamos en Él. Ahora dice la palabra del Señor en el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, tenemos el primer reposo nuestro, recordemos que somos el pueblo gentil, el pueblo por el cual Cristo también vino a morir. Allá en Galilea dice que Él estuvo predicando en Galilea de los gentiles, o sea que ya había un preámbulo para nosotros, y dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Sí vemos la similitud? ¿Estamos acá, hermanos? O sea, Dios reposó de sus obras en el séptimo día. Mas los que hemos entrado, hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor, hemos entrado en el reposo como Dios reposó de sus obras. Entonces, si hay alguien que diga, hermano, yo no le entendí nada, ¿verdad? Porque a veces parece que uno dice como un, ¿qué es? Un trabalenguas. Pero esto no es un trabalenguas, está explícito en la palabra de Dios y está en el libro de Hebreos. Entonces, ¿cuántos hemos entrado en el reposo del Señor? ¿Cuántos sienten el reposo del Señor? Ok, pero igualmente el mandamiento persevera, permanece hasta el día de hoy. No solamente que nosotros tengamos paz interior, reposemos de todas aquellas cosas que fueron en el pasado, la misericordia de Dios nos alcanzó, amén. La misericordia de Dios está dispuesta cada mañana para perdonarnos, para limpiarnos, para purificarnos y presentarnos delante del Padre sin contaminación. Pero dice la palabra del Señor, gloria a Dios, ahí en el versículo 2, vuelvo a decirle, aquellos recibieron, versículo 2 del capítulo 4, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ok, ahora, ¿cuál es la razón de que nosotros celebremos el día domingo? En el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, la iglesia cristiana nace en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y es afirmada el día de Pentecostés. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1, dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo ha puesto. ¿Qué pasó ese día? Jesús ya no estaba muerto. Nuestro Dios no está muerto. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios está vivo. Amén. Y no solamente resucitó en aquel día, sino que nos ha resucitado a nosotros que hemos creído en Él. Estábamos muertos en delitos y pecados, alejados del conocimiento de la verdad, y ahora el Señor nos ha dado vida en Cristo Jesús. Entonces, el primer día se le conoce bíblicamente, ahorita lo vemos, como el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es el día de reposo nuestro. Es el día que nosotros debemos de dedicarlo
de lleno a nuestro Dios y entender cuál es la razón del mandamiento, por qué Dios lo establece y para qué lo establece. Número 1, Dios busca nuestra obediencia. Número 2, Dios quiere que su pueblo esté sano, física, emocional y espiritualmente. Él quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el día del Señor. Una persona cansada, una persona agotada, es una persona que no puede ni orar, ni tiene ganas de congregarse, menos hablarle a otros de Cristo, porque está cansado y su cuerpo se puede enfermar o se enferma. Entonces dice aquí la palabra del Señor afirmando esto en el versículo 19 del mismo capítulo 20. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Hoy está el Señor aquí reunido con nosotros, amén. Él dice en su palabra que si 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Él está en medio de nosotros y Él viene a traer paz. Esa paz que el mundo no puede dar. Esa paz que no podemos encontrar lejos de Él. Y entonces Él se reúne, resucita el domingo, la primicia. Se presenta con sus discípulos el domingo y los reúne en torno de Él y les da su paz. Ahora dice el versículo 26. 8 días después. ¿Cuándo? 8 días. Entonces, ok, la semana pasada, hace 8 días nos reunimos. Hoy otra vez. Y es el primer día de la semana. El domingo es la primicia de toda la semana. Entonces Dios nos enseña a través de su resurrección que mientras que el pueblo de Israel descansa el 7º día de sus obras, nosotros le consagramos a Dios la primicia de nuestra semana. Ahora, en el libro de Romanos dice que si la primicia es santa, las raíces son santas, el fruto es santo. Santificamos nuestra semana para el Señor y esperamos en su gracia y en su bendición. Amén. Les dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces ahí vemos otra vez, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Yo les digo en el nombre del Señor, reciban hoy la paz de Dios, porque eso es lo que dice la palabra. En su presencia tendremos paz, en su presencia tendremos gozo, en su presencia tendremos fortaleza. Amén. El Salmo 16 dice que en su presencia hay delicias a su diestra. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alabamos al Señor? Oh, gloria al Señor. Entonces, ahora, la práctica de los apóstoles, porque seguimos la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, nos enseña en el libro de Hechos de los Apóstoles, gloria al Señor, en el capítulo 20, versículo 7, Pablo nos da una directriz también. Amén. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, tomar la Santa Cena, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta medianoche. ¡Ay, gloria al Señor! Una vigilia bien poderosa, ¿verdad? ¿Cuál día? El primer día. ¿Qué día le ofrecemos nosotros al Señor? El primer día. Entonces le estamos dando nuestra primicia. Tenemos 6 días para correr, 6 días para trabajar, 6 días para nosotros, y el primer día, obedeciendo al Señor, reposamos, descansamos y venimos delante del Señor. Lo buscamos de todo corazón. Ahora, ¿cómo se revela Dios hacia nosotros? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1,
Apocalipsis capítulo 1. Ahí está hablando el apóstol Juan en la visión que Dios le da sobre el Apocalipsis, o sea, la revelación de los tiempos futuros. Y vemos que Juan está en la isla de Patmos. Juan ya era un anciano, lo habían martirizado. Históricamente se cree que lo habían echado en una paila de aceite y él no murió, ¿verdad? Recordemos que el Señor había dicho que si él quería que él viviera hasta que él regresara a Haití, ¿qué le dijo a Pedro? Bueno, él pasó por todo un martirio, lo exilian en la isla de Patmos, y en la isla de Patmos, él ahí en su retiro forzado, dice la palabra del Señor, yo, está hablando Juan, estaba en el Espíritu, con mayúscula, estaba en comunión con el Espíritu Santo de Dios en el día del Señor. O sea, el domingo es el día del Señor. Dice la palabra del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, Dios trae revelación. ¿Cuántos traen a nosotros revelación en cada enseñanza? En cada prédica, en cada tiempo de adoración, en cada tiempo de lectura. Dios quiere comunicarse con nosotros. Juan está en la isla de Patmos, está ya anciano, pero él guarda en el día del Señor. Él está en comunión con el Espíritu, como debemos de estar hoy todos aquí. Amén. Entonces, vemos que bíblicamente en la iglesia cristiana comienza a celebrar el primer día de la semana como una primicia para nuestro Dios. Jesucristo fue la primicia de los muertos. Así lo dice 1 Corintios 15. Él fue primicia de los que durmieron y nos enseña a darle lo primero a nuestro Dios. Amén. Y lo primero y lo mejor, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Dios nos enseña cómo adquirir nuestras bendiciones con una obediencia completa para Él. Vámonos a Isaías 58. Esta palabra es para cada uno de nosotros. ¿Y cómo la vamos a manejar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día de reposo? ¿Vamos a dejar de cocinar? Pues no nos pide Dios eso ahora, pero hay muchas cosas que sí nos piden. En Isaías capítulo 58, versículo 13, cada uno examina su corazón si estamos cumpliendo y cómo estamos cumpliendo con este mandamiento. Dice Mateo que el que enseña a desobedecerlo, muy pequeño será en su reino, y el que enseña a cumplirlo será grande delante del Señor. ¿Ok? Leemos: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Sí se dan cuenta cómo es santificar el día para el Señor? ¿Verdad? Hacemos planes, el domingo vamos acá, vamos allá, nos vamos para la piscina, nos vamos para la playa, el domingo es para descansar, toda la semana yo trabajo, me siento muy cansado, yo no voy a ir al culto porque Dios conoce que estoy muy cansado. Ese día es para el Señor. Ese día debemos de guardarlo, apartarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, y entender que es un mandamiento para su pueblo redimido, para cada uno de nosotros. ¿Ok? Si se nos atraviesa algo, no le damos a Dios esa obediencia de estar en su presencia para recibir la paz y la bendición, la gracia, la salud de nuestros cuerpos, de nuestras almas y de nuestro espíritu. Dice aquí la palabra claramente: si retuvieres tu pie de hacer tu voluntad
En mi día, ¿cómo es el día del Señor? Santo a Jehová. O sea, este día le pertenece a Dios. Este día Él nos lo regala a nosotros para que nuestros cuerpos descansen, para que nos congreguemos, para que leamos su palabra, para que meditemos en lo que aquí se predica cada semana, aunque durante la semana también tenemos otros cultos, pero es un día a la semana, 6 días es para que nosotros corramos y hagamos. Y si usted y yo entendemos esto, déjeme decirle que lo que usted haga durante la semana le va a rendir más y Dios le va a prosperar mayormente. Muchas veces, como le digo, ganamos más, pero entonces gastamos más y en cosas que no son correctas. Entonces necesitamos entender cuál es la visión, cuál es la razón del mandamiento, del cuarto mandamiento que dice que nosotros hemos de acordarnos del día de reposo de nuestro Dios para guardarlo, para obedecer. Ahora usted dirá, hermana, pero aquellos guardan el sábado y nosotros guardamos el domingo. En el libro de Romanos, capítulo 14, dice la palabra que cada uno esté seguro en su corazón del día que le va a dar al Señor, pero dárselo al Señor. Unos dicen que es un día, otros dicen que otro día. No juzguemos por días. Amén. Pero el domingo, por la iniciativa de la resurrección de nuestro Señor y por las apariciones del Señor y por el proceso de los apóstoles, entendemos que es la primicia lo que Dios nos está demandando a nosotros como pueblo, que es primicia también para nuestro Dios. Amén. Entonces dice aquí la palabra del Señor. Dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamaras delicia, o sea que no sea algo impuesto por fuerza, no es que yo no estoy de acuerdo. Déjeme decirle que Dios no nos pide si estamos de acuerdo. Dios nunca nos va a preguntar si estamos de acuerdo, ¿verdad? Somos su pueblo, somos sus hijos, nos compró por precio. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, lo llamarás delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerarás, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Amén. Es que yo, y ahí no. Lo que dice la palabra de Dios, que de lo que abunda en el corazón, hablará tu boca. Es un día para meditar la palabra. Es un día para regocijarnos en el Señor, y algo más que viene aquí. Entonces dice el versículo 14 aquí, siempre que hay obediencia, Dios nos da una promesa de bendición. Dice, entonces te deleitarás en Jehová, y aquí habla Dios directamente, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Tomamos las bendiciones, pero obviamos nuestras responsabilidades o las hacemos como nosotros queremos. Ahora, ¿qué hizo Jesús en el día del reposo que molestó tanto a los fariseos, que molestó tanto a los religiosos de aquel tiempo? Él dice, si en el día del reposo cayera tu bestia, tu animal, tu burro en un guindo, ¿no lo sacarías? ¿Verdad? Y a todos los dejó callados. Entonces Dios dice que en el día de reposo debemos de buscar hacer el bien. Y Dios nos dice, debemos de visitar a los enfermos. Vámonos a Efesios 2:10. Y ahí la palabra del Señor nos enseña de que fuimos salvos no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Nadie puede hacer obras para ser salvo. Ya Cristo murió y resucitó por nosotros. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 8, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
¿Para qué? Para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Ok? Es un día de reposo. Es un día donde no debemos de andar corriendo en nuestros negocios, en nuestro caminar, en hacer dinero. No. Si usted y yo aprendemos a reposar en el Señor, vamos a ser un pueblo muy saludable. Ninguna enfermedad, dice el Señor, de los que envió al pueblo de Egipto, vendrá sobre su pueblo cuando le obedece. Las bendiciones del Señor no tienes que buscarlas, sino que te seguirán, te alcanzarán, dice el Señor, cuando caminamos en obediencia. ¿Estamos acá? Entonces, yo tengo que entender cuál es el propósito de este día y debo de guardarlo con temor y con gratitud. ¿Qué significa esto? Que yo amo a mi Dios sobre todas las cosas. Estoy cumpliendo el cuarto mandamiento y el primer mandamiento. Estoy diciéndole a Dios, yo no tengo dioses delante de ti, yo no soy primero que tú. Yo voy a alabarte, voy a servirte, voy a glorificarte. El día domingo, para nosotros, el día domingo, la primicia de Dios, es un día para orar por los enfermos, para visitar a aquellas personas que sentimos que Dios nos lleva para llevarles una palabra. Máxime el tiempo que estamos viviendo. El Señor está a la puerta. En estos días veía cómo ya se abrieron las puertas de todo lo que tienen preparado para la edificación del templo del Señor. Y ese templo tiene que estar preparado para que el anticristo pueda gobernar. Entonces, ¿cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuánto nos falta? La palabra del Señor dice que a los finales del tiempo la maldad se multiplicará y apesta por todo lado. El amor de muchos se enfriará. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Porque ni nos amamos, ni amamos al prójimo, mucho menos a Dios. Si nosotros no entendemos lo que Dios nos está hablando por mandamiento, que es guardar para Dios este día, que es predicar su evangelio, que es, mire, aquí hay tratados, cantidad de tratados tenemos para que usted lleve todo el tiempo y va repartiendo por la calle. Y al que puede, usted se para. Ayer yo venía para el ayuno. Y había dos muchachitos ahí sentados esperando el bus, vestidos de negro, con sus uñas negras, un aspecto curioso, ¿verdad? Y yo voy caminando, de pronto me dice el Señor, devuélvete y háblales. Y vine y me paré delante de ellos, los saludé, hablé con ellos y les dije, ¿ustedes conocen de Dios? La muchachita se volvió a mirar al otro y me dice, yo sí. Y el otro, le di el mensaje. ¿Quiere que ore por usted? Sí, claro que sí. Y ellos oraron, hicieron la oración de aceptación. Y les di mi teléfono para seguir en contacto. Hermanos, es movernos en el Evangelio, movernos en la palabra. Las buenas nuevas deben llegar hasta los confines de la tierra. El Señor dice que antes de su venida, pero nosotros tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que hacer lo que Dios le corresponde. Ahora, ¿cuál es el día del Señor entonces? El domingo. Pero para el creyente, todos los días son para el Señor. Cuando usted lo toma en cuenta en su trabajo, antes, cuando nos levantamos y doblamos rodillas delante del Señor, ponemos nuestro día en las manos del Señor. Mi esposo y yo tenemos la costumbre de que vamos a arrancar el carro y oramos, Señor, guárdanos en este salir. Llévanos con bien donde vamos y a no regresar con bien, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Tener en cuenta a Dios, tener presente a Dios en nuestro diario vivir, en cada decisión que estamos tomando, pedir la bendición como esposos. Señor, bendice a mi esposo, bendice a mis hijos como cabeza de nuestros hogares, manteniéndolos bajo una cobertura
¿verdad? Del Señor, en la cual Dios sea glorificado en ellos. Señor, dale la sabiduría que necesitamos y haznos ejemplo para que ellos puedan honrarte. Hoy muchos jóvenes no quieren venir a la casa del Señor porque a los padres les da lo mismo venir o no venir, congregarse o no congregarse, cambiar el día o el culto por otras cosas, y le está diciendo a su familia, las cosas de Dios no son tan importantes. ¿Me equivoco? No son tan importantes para nosotros, pero queremos todos que con el día que el Señor venga, estemos con Él. Ajá, pero ¿dónde nos va a encontrar el Señor? Nos va a encontrar en... Si llega una visita a la casa, llama por teléfono, voy para tu casa, mira, sentí irte a visitar, después del culto, mijita. Después, o vámonos, o te invito, vamos para la iglesia, si quieres nos acompañas. Pero no posponer las cosas de Dios, el día del Señor, dándole más importancia a las personas, quedando bien con las personas y dejando a Dios de un lado. No hay bendición en ello, no hay prosperidad en ello, no hay salud en ello. Dios nos habla con claridad y nos enseña que el día del Señor, excepto aquellos que obligadamente tienen un trabajo que tienen que estar el sábado, domingo, lunes, pero igualmente su corazón debe de estar delante del Señor. Allá cuando Naamán es librado de la lepra, le dice a Giesi, perdóneme, Señor, si el rey tiene que apoyarse en mi brazo delante de su Dios, pero mi corazón estará delante de ti. Entonces, hermanos, el celo de Dios debe de estar en nosotros para guardar en nuestro corazón cada mandamiento que Dios nos está dando, porque no es si nosotros queremos o sentimos o deseamos. A veces yo pienso, bueno, no vino fulano, no vino sutano, no vino el otro, y me voy al WhatsApp. Anda en la playa, anda en un río, anda por acá, anda por allá. Y Dios le puede sorprender en cualquier parte. Dios le puede sorprender en cualquier parte. Hermano, ¿cuán importante es Dios en tu vida? ¿Cuándo realmente podemos decir que nosotros amamos a Dios? Dios, Él nos dio lo mejor de sí mismo, nos dio a su propio Hijo. Su Hijo derramó su sangre por cada uno de nosotros. Él vino y cumplió palabra por palabra que fue escrita sobre Él. No se brincó ni una jota ni una tilde, porque Él nos enseña a ser obedientes y a ser fieles. Y Él dice en su palabra, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Muchas veces Dios nos bendice y nos bendice y nos bendice, porque yo declaro que esta iglesia es una iglesia bendecida por Dios, en la cual hemos visto la gloria de Dios. Pero entonces las bendiciones las ponemos primero que a nuestro Dios. Y eso no puede ser, hermanos. Eso no puede ser. Tenemos que caminar conforme a la palabra del Señor. El Señor, al morir, derrama su sangre, pero también nos enseña que Él vino a cumplir con toda la ley de Dios. Y el que enseña a no cumplirla y le diga, no te preocupes, no, es que la pastora es muy fanática, y alaba a Dios porque lo digan, ¿verdad? Porque otros son fanáticos de otras cosas. Pero usted y yo tenemos que ser fanáticos de nuestro Dios y declarar la palabra como palabra de Dios, como que Dios habla. Amén, amén, amén. El Espíritu Santo nos ama. La palabra del Señor nos enseña que el mismo Señor Jesús, luego que murió y resucitó, Él nos dio lo mejor del Padre y del Hijo, su Espíritu Santo, para que podamos cumplir con lo que Él nos pide. Vean que Dios es más maravilloso y cuánto nos ama. Oh, no, yo hago del domingo mi domingo. ¿Y dónde estás entre semana? ¿Dónde caminas? Las puertas de esta iglesia prácticamente pasan abiertas toda la semana.
Hay una semana que se llama Semana de Santificación y son contados con los dedos los que venimos. El martes es martes de oración y son contados y siempre los mismos. Pero tú estás afanado y turbado por muchas cosas, por muchas preocupaciones, por hacer dinero, por tener... Y no es que sea malo, Dios nos da la sabiduría, así lo dice Deuteronomio, para hacer riquezas. Pero no te olvides del mandamiento del Señor. No te olvides de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, porque la bendición se puede tornar en maldición. Amén. Entonces, hermanos, hoy Dios nos está enseñando que nuestros días de reposo debe ser para dedicarlo totalmente a Dios, a recobrar nuestras fuerzas físicas, a meditar en la palabra. Dios va a traer paz a tu corazón. Adóralo con toda tu alma. Meditemos. Mire, hermanos, si usted coge esta palabra que está ahora, va a subir a YouTube y, como les digo, lo coge y comparte con su familia, con su hogar, con sus... Mire, llámese una vecinita, esa vecinita que le gusta mucho, y a decir, venga vecina, nos tomamos un té o un café y vamos a compartir lo que Dios nos enseñó hoy. Esa vecina va a aprender un poquito de usted. Vamos a hacer una célula en nuestros hogares, en nuestras familias, donde vamos a glorificar al Señor, donde vamos a estar, venga, vamos a orar por la vecina que está enferma, por el vecino, por aquel que perdió aquí ahora en la Santa María, orar por esas familias que están en dolor y visitarlos. Esa es la labor del pueblo de Dios en su día santo. ¿Sí? Dios te quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere prosperar. Muchos trabajan hasta el viernes, tienen sábado y domingo, para ir a hacer compras, para ir a hacer esto, para hacer el otro, y el día del Señor, disfrutarlo con gozo y con paz. Vamos a ponernos de pie, voy a pedir al ministerio. Gloria al Señor.